Señor les bendice, hermanos. Amén. Hoy quiero que me puedan acompañar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a estar escudriñando los siguientes versículos de Primera de Pedro 3, 8 en adelante. Y esta tarde vamos a hablar acerca, ahí el título de este fragmento en sus Biblias dice, una buena conciencia. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 3, 8. Y voy a leer nada más lectura al primer versículo para iniciar con esta parte. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y esta primera parte, lo que vamos a estar hablando en esta tarde, pues tiene que ver con la forma en la cual nosotros vivimos como hijos de Dios. Y aquí habla, les decía al principio, ¿no? Con una buena conciencia, una buena forma de estar o tener libertad en el evangelio en el cual nosotros hemos sido llamados. Y quisiera empezar con esa parte, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué entienden por conciencia? Conciencia, pero eso es lo que es como el fruto de la conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? La que nos dicta qué es bueno y qué es malo. Ok, es una parte, ¿verdad? Que de pronto puede el hombre tener, ¿verdad? Y esta parte de la conciencia, como hijos de Dios, ¿por quién debe estar regulada? Por el Espíritu Santo, exactamente. Entonces vamos a hacer una oración esta tarde y pedirle al Padre que nos permita entender y discernir cómo es la conciencia de un hijo de Dios, cómo debiese ser la conciencia de un hijo de Dios. Amén. Padre, damos gracias porque tú eres bueno, porque día con día tus bendiciones son nuevas, se renuevan cada mañana, Padre. Damos gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos tener un mejor entendimiento de cómo tomar decisiones, tenemos un discernimiento, Padre, de cómo conducirnos en esta vida, Padre. Gracias te damos porque en cada instante tú te haces manifiesto en nuestras decisiones, porque en cada instante, Señor, tú nos permites, Señor, corregir nuestro rumbo. Gracias, Padre, porque tú nos exhortas, porque tú nos instruyes, Señor. Y en esta tarde te rogamos que tu palabra, Señor, sea eso en nosotros, una forma en la cual podamos ser instruidos, una forma en la cual podamos ser redarguidos, Señor, a través de lo que está escrito, Señor. Permite que estemos perceptivos, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros, Dios. Damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre permaneces fiel. Y en tu nombre oramos y damos gracias, Dios. Amén. Y decía, esta carta, pues la escribe el apóstol Pedro. Y antes de empezar a analizar los siguientes versículos, quisiera que podamos recordar cómo era el carácter de Pedro antes de ser llamado. Aún en el proceso en el que es llamado por nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo era el carácter de Pedro? Era un hombre intempestivo, era un tanto agresivo, impulsivo, ¿verdad? Aventado, no se dejaba de nadie, ¿no? Pedro era, si viviera en Tepito sería un buen valedor, ¿no? No se metan con Pedro. Y Pedro, ¿verdad? Era un hombre de pronto violento, de pronto los pasajes que analizamos, ¿no? No se metan con el Señor porque les mocha las orejas, ¿no? Él sí era un mocha orejas de a de veras, ¿no? Y podemos, incluso, ¿no? Cuando el Señor decía, era necesario que tuviese que morir, cuando el Señor Jesús le dijo, es necesario que me ocurra esto, ¿qué decía Pedro, no? Antes muerto que te pase eso, ¿no? Jamás lo voy a permitir, que nunca te acontezca. Cuando se lo llevaban preso, pues sacó la espada y al pobre Malco le mochó una oreja, ¿no? Y de pronto Pedro
¿verdad? Era un hombre así, era un hombre recio, era un hombre fuerte, era un hombre pues que se desquitaba, ¿no? Un tanto vengativo, un tanto pues difícil en su carácter, ¿no? Era una piedra. Su nombre tenía que ver sobre esto, no era una piedra, ¿no? Y cuando alguien no entiende algo, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Eres una piedra para eso, ¿no? Entonces, era como el Gabino Barrera, ¿no? No entendía razones. Y de pronto, fíjense, dice Pedro escribiendo esta carta. Vamos a ver qué es lo que escribió Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Ándale, Pedro, tú diciéndome que sea compasivo. O sea, ¿qué le pasó a Pedro? ¿No? Está escribiendo una carta y dice, sean compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y seguramente uno podría pensar, bueno, viendo ahí el antecedente de Pedro, uno diría, este no es Pedro, ¿no? ¿En qué momento lo cambiaron? Porque este no puede ser Pedro, ¿sí? Aquí hay algo mal, porque Pedro, el Pedro que conocimos en los evangelios, pues no representa al hombre que ahora escribe este primer versículo. Y aquí habla acerca de 5 puntos, hermanos, sobre una buena conciencia en la cual podemos, si los tenemos estos 5 puntos, podemos ser eficaces al momento de servir al Señor. Y el primer punto dice ser de un mismo sentir. Habla acerca de una armonía, ¿sí? De una unidad en el espíritu. Y aquí me habla de esta necesidad que, siendo de diferentes formas de pensamiento, Pedro nos dice, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. Hermanos, si ahorita hiciéramos una votación rapidísima para ver con qué nos vamos a venir vestidos el día de mañana, les aseguro que nos tardaríamos algo de tiempo, ¿cierto? Los hombres por eso mañana nos van a ver de meseros, siempre con lo mismo y no hay preocupación, siempre el mismo uniforme y no hay contratiempos. Pero de pronto si empezamos a escuchar los pensamientos de todo, ¿no? En cualquier cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a decorar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? Nos costaría bastante porque tenemos una gran diversidad en la forma en cómo percibimos las cosas. Y entonces Pedro, cuando escribe esto, nos dice, oigan, hermanos, a pesar de esas diferencias, yo les pido sean de un mismo sentir, que haya armonía entre ustedes. Y entonces aquí la pregunta vendría a ser para nosotros, bueno, ¿cuál debe ser el mismo sentir que debemos de tener todos? ¿Cuál debe ser el mismo sentir que nos une para estar hoy congregados, ¿no? ¿Ok? Cristo es ese mismo sentir, ¿no? Que seamos unidos por la sangre de Cristo, con los objetivos y con los mandamientos que el Señor establece a través de su palabra, para que podamos vivirlos y llevarlos a la práctica, ¿sí? No se trata de nuestras propias percepciones, sino de lo que Dios dejó a través de su palabra. Ese es el mismo sentir que debemos de tener. Y ahora me dice, compasivos, la siguiente parte tiene que ver con esa compasión con la cual podemos ver a otros. Se refuerza con el siguiente, ¿no? Amándonos fraternalmente. Amándonos como ¿qué? Como hermanos. Amándonos como hermanos. ¿Cierto? Y aquí empezamos a ver, bueno, estas características, dice, me dan una buena conciencia para tener un servicio eficaz. Si yo aprendo estos 2 primeros puntos, no ser compasivo, tener armonía, poder mostrar amor, pues me permitirá entonces entender que mi servicio, la forma en la cual yo hago las cosas, aun y cuando tenga diferencias o discrepancias con otra persona, lo que me debe de mantener firme en el camino es hacia dónde estamos caminando, ¿sí? Y la siguiente, ¿no? Dice, amigables, misericordiosos y amigables. Y la misericordia, hermanos, es algo importante, ¿no? A veces queremos apegarnos siempre al plan, pero pues el Señor nos habla de decir,
tienes que ser misericordioso también, ¿no? No, ese hermano ya se equivocó, ya sáquenlo, ¿no? Ya volvió a pecar, hay que sacarlo, córtenlo de una vez, ¿no? Pero si ese hermano tiene la disposición aún de arrepentirse, tiene un corazón contrito, un corazón humillado, dice que debemos, ¿qué? Mostrar misericordia, ¿no? Mostrar misericordia y ser, algo importante, ser, ¿qué? Amigos. ¿Qué es un amigo? ¿Recuerdan cómo lo describe la Biblia? Como un hermano en tiempo de angustia. ¿Pero qué tipo de hermano? ¿Un hermano en qué? En Cristo, ¿verdad? Un hermano en Cristo. Pero mira aquí algo importante, dice que un amigo, lo decía el proverbio, es como un hermano en tiempo de angustia, ¿verdad? Es alguien que de pronto va a estar contigo, va a estar apoyándote, y les preguntaría, ¿cómo son sus hermanos en la carne? ¿No? ¿Cómo son sus hermanos en la carne? A pesar de sus fallas, a pesar de sus dificultades, ¿verdad? Al final del día van a estar ahí, ¿no? Al final del día, a pesar de que se agarren del chongo, a pesar de que pasen muchas circunstancias adversas, van a estar ahí, ¿no? Y mira estos 5 puntos, habla Pedro y dice, es necesario, hermanos, que todos tengamos estos 5 principios para poder tener un servicio a Dios que sea agradable. Y ahora en el versículo 9 nos empieza a decir las cosas que no debemos hacer, las cosas que no debemos tener dentro de un ministerio, dentro de un servicio al Señor. Y dice, no devolviendo mal por mal. Y aquí lo dice bien claro, ¿no? Oigan, pero si la Biblia misma dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces ahí como que se contradice. Pero mira, Pedro dice, no devolviendo mal por mal. ¿Te acuerdas lo que enseñó el Señor Jesucristo? Si alguien te da una bofetada, ¿qué dice? Pon la otra mejilla. Si alguien te pide caminar 1 milla, ¿qué tienes que hacer? Camina 2. Es una actitud de servicio totalmente distinta, ¿no? Y entonces algo importante, dice, no devolviendo mal por mal, nos va a permitir entonces a nosotros poder mostrar una carta de presentación muy diferente a la que el mundo tiene. Una carta muy diferente a la que la gente puede percibir allá afuera. ¿Qué hace la gente, no? Una persona puede hablar mal de alguien y en contestación, pues yo también hablo mal, ¿no? O en las empresas, ¿no? Cuando estaban en las empresas, los que están ahí en las empresas, ¿no? Mandan un correo y se enojan y empieza la pelea, ¿no? Y con copia, ¿no? Y con copia al subdirector del subdirector. Y para que, ¿no? Y haces una pelea, una trifulca solo por correos electrónicos. Y dice, como hijos de Dios, no devuelvas mal por mal. Dice, ni maldición, ¿por qué? Ni maldición por maldición. Si te dicen feo, dile gracias. Dios me está cambiando, ¿no? Gordo, gracias. Dios me bendice mucho, ¿no? Pero mira algo importante, dice, no devolvamos de la misma manera que el mundo nos puede estar juzgando, de la misma manera en la cual el mundo nos puede estar tachando. Y mira, fíjate algo importante, ¿no? O por qué no devolver o tener una actitud de esta manera. Cuando nosotros, alguien de pronto nos empieza a molestar de esta forma, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que genera en nuestras emociones? Enojo, ¿no? Sobre todo enojo. Y tenemos una intención de desquitarnos como de lugar con la persona que lo está diciendo. Te preguntaría, hermano, ¿te imaginas en qué conflicto te meterías si dentro de un servicio tuvieras esta actitud? Imagínate que de pronto vas a darle de comer a alguien necesitado y le das un plato de su comida y de pronto la persona empieza a decirte, y para esto me formé 9 horas, está todo salado o está insípido, no sirve de nada, ¿no? Y tú te enojas porque estás sirviendo y dices, ¿no? Oye, es gratis, limosnero y con garrote, ¿no? ¿Te imaginas en qué conflictos estaríamos en una actitud de servicio?
cuando la gente no es agradecida con lo que uno hace. El ministerio de pronto se tacharía, oh, no, esa iglesia son bien grilleros, ¿no? Son bien contestones, ¿sí? La escritura nos dice a través de Pedro, fíjate bien, Pedro, el impulsivo, el que sacaba la espada y mochaba orejas, estaba diciendo, hey, tranquilo, no saques tu espada, no devuelvas mal por mal. Entonces cuando empezamos a ver esto, que Pedro, un hombre que era totalmente lo contrario a lo que escribe, podemos empezar a pensar, algo tuvo que tener Pedro para haberlo cambiado tanto. Vamos a seguir. Y dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Ahora, hermanos, ahí les va. La bendición más grande no es la que voy a recibir de aquel al que estoy sirviendo aquí. La bendición más grande ya la tengo de parte de aquel por quien yo sirvo. ¿Sí lo entendemos así? Y esa es la clave de una actitud adecuada para el poder servir a otros, hermanos. El poder entender que yo sirvo no porque alguien me lo haya, decía el pastor, nombrado, sino porque fui llamado a servir por parte de Dios. Y debo de entender que la mayor recompensa no lo voy a encontrar cuando mi servicio empieza a dar un fruto en aquellas personas a las cuales yo me entrego, sino yo entender, dice aquí, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Y cuál es la mayor herencia de parte de Dios en nuestras vidas? La vida eterna, hermanos. La salvación. Al ser llamados sus hijos, nosotros ahora tenemos la mayor de todas las herencias. La mayor de todas las herencias. ¿Te imaginas cuando una persona quiere dar algo a cambio de otra cosa? ¿No? El favor de la gente, por ejemplo. Mira, te voy a dar esto, pero te acuerdas de mí después. ¿Cierto? ¿Qué quiere la gente? Un favor. Pero diría, no, favor con favor se paga. Y esa es su forma de pensamiento. Pero hermanos, la actitud de un hijo de Dios en el servicio jamás debe ser pensando de esta manera. Tenemos que entender que aunque nos den una patada por haber servido, mi recompensa ya me la dio por anticipado el Señor. Yo ya la recibí por anticipado. ¿Sí? La obra de mis manos, o lo que yo pueda hacer, la gloria de parte de los hombres, el reconocimiento de parte de los hombres, la adulación, hermanos, eso no sirve, porque la mayor recompensa ya la he recibido primeramente del Señor. Y mira lo que dice en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida, fíjate bien algo importante, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y ahí hago una pausa. ¿Quiénes de nosotros le gustaría ver días buenos todo el tiempo? Todos, ¿no? Amén, con las dos manos, ¿no? Nos encanta ver días buenos. Y ya ahí cada uno de ustedes puede pensar cuál es su día bueno, ¿no? Cada quien puede pensar, ¿cuál sería un día bueno? Y dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Te has encontrado a personas que de pronto aborrecen el día que nacieron? Que maldicen el tiempo en el cual pasó algo en su existencia y dicen, mejor no hubiera nacido. Es gente que aborrece la vida. Pero mira, dice, el que quiere amar la vida, aquel que quiere disfrutar de una vida plena, una vida abundante, una vida gozosa y ver siempre días buenos, ahí viene la clave para poder recibir esto. La clave está en la siguiente parte. Dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ándale. ¿Quieres tener una vida buena? ¿Quieres ver días buenos? Dice, refrena tu lengua de mal. Y tus labios que no profieran engaño. Y hermanos, dijo, bueno, está bien fácil. ¿No? Está bien fácil, dice, solamente hay que refrenar mi lengua. ¿Y cómo la Biblia describe a la lengua, ¿no? Como algo que de pronto indomable. Es como un fuego que no se puede, ¿qué? Domar, controlar. Es algo que
no sé, difícilmente, ¿no? La controlas. Ya está ahí. Oye, te ves más arrugado, ¿no? Contrólalo, ¿no? Oye, pero no dije engaño, es la verdad. Pero tienes que domar tu lengua, ¿sí? ¿Cuántas cosas de pronto no sabemos el daño que está causando solo por no domar la lengua, por no controlar la lengua, ¿sí? Y lo he compartido muchas veces, ¿no? Cuando las conversaciones deberían ser ya como irse al teatro, ¿no? Están hablando las personas y parece que es un monólogo súper actuado, cambian el tono de voz, usan una voz alterna, usan ademanes, y luego fíjate que dijo que le hicieron. Y toda su conversación se basa en un tercero que ni siquiera estuvieron y le van agregando y le van agregando. Y hermanos, dices, bueno, esta persona no va a haber un día bueno. Porque en el momento en que la otra se entere que anda hablando de ciertas cosas de su vida, ¿qué va a generar? Conflicto, lucha, altercados, discordias. Ahora, ¿qué pasaría dentro del ministerio si alguien no sabe domar su lengua? Aún entre los hermanos, dentro de una iglesia. Y sus labios dicen, no hablen engaño de cualquier tipo. Apártense del mal, ¿y qué dice? Y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces aquí habla algo interesante, dice, apártese del mal, y aquí viene una ordenanza clara, contundente, y que no está libre de diferentes interpretaciones, dice tal cual, apártese de aquello que es malo delante de Dios. ¿Y qué es apartarse, hermanos? Hacerse un lado, Quitarse por completo. Apártese del mal. Y ponte a pensar, ¿qué es aquello que está haciendo mal? ¿Una relación? ¿Una persona? ¿Un trabajo? ¿Qué es aquello que está haciéndote mal? O te está poniendo en un punto malo, ¿no? Dice, apártate de eso. Y dice, haz el bien. Y ahora algo importante, dice, busca la paz. Busca la paz. Busca la paz. ¿No? Y hermanos, ¿cómo pudiésemos buscar la paz? ¿Cómo puedo encontrar la paz? ¿Qué es la paz? ¿Recuerdas? ¿Es un fruto de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero encontrar paz, tengo que tener ¿qué? El Espíritu Santo y dar como resultado el fruto del mismo Espíritu Santo. Entonces, lo que me está diciendo aquí es, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice sigan la paz, pues habla acerca de cómo yo debo de dirigirme y tener una relación. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quiénes? Con todos. ¿Sí? Fíjate algo interesante, ¿no? Y ahora, hermanos, estamos entendiendo y sabemos que en el mundo vamos a tener aflicción, va a haber enemigos del evangelio que nosotros predicamos. Pero la Escritura es puntual en ese aspecto. Siempre busca ser un pacificador, siempre busca la paz y sigue esos principios. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, hermanos. Entonces, aquel que practica la justicia de Dios, ¿por quién está siendo cuidado? Por el Señor mismo, hermanos. O sea, si volteamos y no tenemos cola que nos pisen, ¿quién está atento a cada uno de nuestros pasos? El Señor. El Señor. Y ponte a pensar esto, ¿no? En ese instante, ¿qué pasaría? Cualquier preocupación, ¿no? Cualquier ansiedad, cualquier estrés, cualquier intriga, cualquier circunstancia que empiece a agredir nuestras emociones o nuestra falta de seguridad es echada fuera por tener tan solo una buena ¿qué? Una buena conciencia. ¿Sí? Una buena conciencia. ¿Has escuchado sobre la esquizofrenia? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Alguien sabe qué es la esquizofrenia? Una locura, ¿ok? Una enfermedad mental, ¿verdad? Personas que piensan que los persiguen, personas que de pronto ven cosas, ¿verdad? Que escuchan cosas, o ya se imaginan muchísimas circunstancias, ¿no? Y mira, ¿cuánta paz puede tener un esquizofrénico?
Todo el tiempo están ansiosos, todo el tiempo tienen esa circunstancia. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó para que ellos llegaran a esa circunstancia? ¿Qué tuvieron que haber hecho? El Señor dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, no solamente el Señor nos está cuidando si practicamos su justicia, sino que está atento a escuchar lo que nosotros le pedimos. Lo que nosotros le pedimos. Y hermanos, esta es una cadenita. Si yo estoy buscando al Señor, yo nunca voy a pedir nada que esté fuera de lo que el Señor pide. ¿Me explico? Es algo que va a ir siempre de la mano. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen ¿qué? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermano, es algo importante, ¿no? Si yo he practicado el mal, antes de acercarme al Señor para cualquier cosa que tengo que hacer, pedir perdón, arrepentirme. Porque de lo contrario, si no me arrepiento, hermanos, ¿cómo el rostro del Señor va a voltear a verme si no he pedido antes que perdón? ¿Cómo puedo tener un servicio limpio, con buena conciencia, si antes no he venido a ponerme a cuentas con el Señor? De cualquier falta, de cualquier circunstancia. Y cada uno puede ser examinado. Señor, examina nuestros corazones para entender, Señor, ¿qué es aquello que me impide poder servirte? ¿Qué es aquello que me impide poder adorarte, alabarte, bendecir tu nombre con libertad? La falta de arrepentimiento. Porque el rostro del Señor no va a voltear hacia con nosotros. La ofrenda que podamos darle va a ser como esa ofrenda de Caín. No va a ser recibida por parte de ¿quién? Del Señor, ¿no? Entonces, entender que si el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal y yo en mi conducta o en mi conciencia puedo entender que estoy actuando contra la voluntad de Dios, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón. Sin importar las circunstancias, sin importar el tiempo, lo que sea, hermanos. A veces podemos decir, no necesité pedir perdón porque ya me siento bien, no pasó nada, nadie se dio cuenta y puedo seguir mi vida como si nada. Pero hermanos, lo que estamos haciendo es simplemente generar barreras que van a impedir cada vez más, va a ser más difícil poder acercarme al Señor, porque no me puse a cuentas en el momento que tenía que hacerlo. Y en el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí viene esa parte, hermanos. Si practicamos la justicia, ¿quién podrá condenarnos? Si todas nuestras acciones son justas delante de Dios. Nadie, hermanos. Y si el enemigo usa mentira para condenarnos o para tratar de acusarnos, hermanos, tenemos un abogado. A Jesucristo como nuestro abogado. ¿Sí? Entonces vean la confianza que debemos de tener. Pero hermanos, cuando de pronto venimos así, miren, ¿saben qué, hermano? Ore usted también, y mandamos a todo mundo oraciones. Pero el que menos ora soy yo, porque yo sé que traigo colota que me pisen. Pero descanso en las oraciones de los demás, a ver si de pronto con eso me aliviano en mis cosas. Hermanos, el Señor no pide eso. Pide que nosotros tengamos un corazón dispuesto para ser valientes, confesar nuestras faltas y decir, Señor, heme aquí, escudriña mi corazón, ve lo que estoy mal. Gloria a Dios. Porque, hermanos, a veces caemos en esa falta, hermanos, de orar por menganito, sutanito, por todo mundo. Y no digo que está mal, está bien, somos llamados a interceder por otros. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos una entrada directa con el Padre. Nosotros podemos ir directamente al Padre. Todavía por un inconverso, sí, lo puedo entender. Pero hermanos, no hacemos de decir, ora por mí porque te puedo acompañar en la oración, claro que sí. Pero si pides orar y tú no oras, o tú eres el primero que no está doblando rodilla, hermano, Dios te está diciendo, primero ponte a cuentas para que entonces tu oración sea escuchada.
Y es un error pronto, hermanos, que dicen en otras iglesias que puede pasar, ¿no? De aquellas personas que dicen, no, es que, ¿no? O en las familias, ¿no? Mamá, usted, o papá, usted ore porque yo no puedo, ¿sí? Y mira lo que dice después, y dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ya es lo que les comentaba, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No sé, dice, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, eres ¿qué? Bienaventurado. Bienaventurado. Entonces mira aquí, hermanos, el Evangelio, la palabra del Señor nos está diciendo que como hijos de Dios no significa que no vamos a padecer aflicciones o dificultades. Y dice que si son falsas acusaciones, quédate tranquilo, porque el Señor tiene sus ojos puestos en ti. Y si tienes padecimiento por causa de la verdad del Evangelio, eres ¿qué? Bienaventurado, o sea, en ambas partes. Pero si tienes aflicción por las metidas de pata que tú cometiste, entonces ya es otra cosa. ¿Sí? Ya es otra cosa. Y dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí me va a detener en este versículo. Dice la primera parte, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Sed santos como yo soy santos, dice la Escritura. Y ese proceso de santidad, ¿verdad? Habla nuevamente lo que veíamos, apártese del mal, ¿sí? Estar ¿qué? Apartados, ¿sí? Estar totalmente apartados. Y dice, y estad siempre preparados. Hermano, no solamente es apartarme, sino que también tengo que profundizar en dónde, en el estudio de la palabra, para que pueda estar ¿qué? Preparado. Lo veía en la semana. Una persona con preparación es aquella que tuvo que haber estudiado. Entonces, si yo no estudio por mi cuenta, hermanos, y no se basa solamente de lo que escuches, y el estar preparado no solamente significa ponerle play ahí en el YouTube a 20 prédicas, eso no es estar estudiando. El proceso de estudio requiere un trabajo. Y por eso muchos le dan la vuelta. Veía esta comparación. ¿Cómo era? Leer y estudiar. Okay, ¿leer la Biblia y estudiar la Biblia es lo mismo? No. Fíjate bien, leer lo podemos equiparar como un proceso de ocio o un proceso de placer. Yo leo un libro al término del día, en mi sillón, con mi cafecito, porque ya estoy descansando de todo, ¿cierto? Cuando yo digo voy a leer la Biblia y tomo la Biblia como, en vez de leer una novela, leo la Biblia, la estoy llevando casi al mismo nivel, como al final de todo el tiempo. Pero cuando yo digo voy a estudiar la Biblia, ¿cómo estudia un alumno en la escuela? O debiese estudiar un alumno en la escuela, ya no se sabe ahorita cómo está, pero un buen estudiante se sienta en su mesa, se sienta en su escritorio, tiene sus libros a la mano, tiene un cuaderno, tiene su lápiz para estudiar, para tomar apuntes. Y hermanos, esa es la actitud que tendríamos que tener para estudiar ¿qué? La Escritura. Entonces ahora sí, ese estudio me va a ¿qué? Me va a preparar. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces me dice, preparados para presentar defensa. Entonces miren algo importante. Yo voy a presentar defensa del Evangelio, de la razón de la fe, cuando sea necesaria, pero sin orgullo, sin creerme más que los demás, sin decir que mi doctrina es mejor que la que cualquier otra persona. Porque entonces, en el momento en que yo empiece a defender mi fe de esa manera, voy a dar un testimonio de lo que no estoy defendiendo. Mira, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, mira, hermano, para servir al Señor también tengo que prepararme.
Y el servicio habla de cualquier forma en la cual podamos servir. Y aquí va un desafío para cualquiera. Oiga, yo quiero servir, pero nada más barriendo. Yo quiero nada más barrer. Porque y dentro de ti dirías, es que requiere menos compromiso, no necesito hacer nada. Pero hermanos, aún el que barre tendría que estar preparado para presentar defensa de la fe que profesa. ¿Me explico? De tal manera, ¿verdad?, que si alguien viene a cuestionar principios sólidos sobre nuestra doctrina o sobre lo que tú has creído, debes de tener la capacidad de decir, lo creo, lo hago por esta razón. Si mañana vamos a celebrar Pascua, entonces tú tienes que tener ese discernimiento de decir, tengo que ser desafiado a yo personalmente empaparme y entenderlo por mi cuenta, sin que me lo resuman, sin que me den el resumen del por qué lo tengo que hacer, sino que tengo que hacerlo por mi propia cuenta para que yo sea el que me prepare sobre el por qué estoy haciendo las cosas. Porque de lo contrario, hermano, te vuelves en un religioso que solamente hace las cosas porque otros lo dicen. Y dice, teniendo buena conciencia, el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta ¿en quién? En Cristo. Entonces todo lo anterior dice, siempre teniendo una buena ¿qué? Teniendo una buena conciencia, para que cuando murmuren de ti, aquel pueda ser evidenciado como mentiroso, mientras tú seas ¿qué? Librado de aquello que te están acusando, ¿no? Y vemos en la Escritura cuántos hombres de Dios fueron acusados injustamente y al final fueron ¿qué? Restituidos por parte de Dios, no por el hombre, hermanos, por Dios mismo. Los puso en lugares aún ¿qué? Más altos de los que antes tenían. ¿Te acuerdas de José? ¿No? Fue injuriado por decir, quiso abusar de la mujer de Potifar. ¿Y qué pasó? Encarcelado, ¿verdad? Pero al final Dios le puso un lugar tan alto que estuvo al segundo lugar después de ¿quién? Del faraón. Regía sobre todo Egipto. Llegó a un lugar muchísimo más alto del que cualquier persona del mismo Egipto pudo haber tenido, porque confió en que su defensor era Dios mismo. Entonces, hermanos, si de pronto estamos padeciendo esto, tengamos que tener cuidado de decir, ¿realmente he actuado en justicia? Porque a veces nos engañamos nosotros mismos, porque nos están vituperando, pero ¿qué crees? Que sí tienes vela en el entierro, que sí tuviste culpa de aquello que te están acusando, y entonces ya te victimizas y dices, es por causa del Evangelio, oren por mí, hermanitos. Pero hermano, tú tuviste la culpa, no te apartaste del mal. Te metiste donde no tenías que meterte, ahora sufre las consecuencias. El Señor te fortalezca mejor. Y no es que no seamos misericordiosos, es que también Dios es un Dios justo, ¿no? Porque también lo es. Y dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? Hermanos, si padecemos por hacer el mal, pues es lo que nos toca, ¿sí? Nuestras decisiones equivocadas. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí me detengo en esta parte. Habla acerca de ese contraste de lo que hizo el Señor Jesucristo para darnos vida, pero también nos muestra acerca de la justicia que tuvo que generar en aquellos que en el tiempo de Noé estaban en contra de la voluntad de Dios. Y mira, dice que estos demonios, estos espíritus, están encarcelados. ¿Desde qué tiempo? ¿Desde qué tiempo están encarcelados? Desde el tiempo de Noé. Ahora vamos a entender, fíjate,
la maldad de estos demonios sobre la gente. Hoy en día, si tú vas a las calles y de pronto empiezas a compartir el evangelio, mucha gente es renuente. Y al contrario, puede ser atacado por transgredir su libertad de pensamiento. Eres el fanático, eres el intolerante, el que no respeta. Eres el que quiere, por medio de cierta presión, hacer que otro cambie su forma de pensamiento. ¿Sí? Y entonces el que está esclavizando, el que está causando daño, eres tú. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En el tiempo de Noé, ¿cuántos se salvaron, hermanos? 8. ¿Y quiénes eran esos 8? Los de la casa de Noé, la familia de Noé. Ahora te pregunto, ¿crees que Noé predicó sobre lo que iba a acontecer? A todo mundo les dijo, miren, viene esto, y la gente, ¿qué hacía? Se burlaba. Estos espíritus tenían una presión tan fuerte sobre toda la gente que no los podía dejar ver y escuchar la verdad. Hermanos, nos encontramos en tiempos donde nos encontramos en la misma circunstancia, una apostasía tan grande, que difícilmente podemos encontrar a alguien que pueda decir, yo quiero escuchar más. Porque están tan atados, están tan ensimismados en aquellas cosas que el mundo les está ofreciendo, que de pronto no pueden escuchar la verdad. Y hermanos, este servicio en el cual hemos sido llamados, con el cual empezamos, ¿verdad? Pues ya nos está dirigiendo hacia este punto, a dar libertad a aquel que no la tiene. El objetivo de mi servicio al Señor, ¿en dónde debe de verse reflejado? ¿En la libertad de quiénes? De aquellos que están cautivos por el pecado. Ahí debe estar mi meta. Cuando veíamos sean todos de un mismo sentir, mi meta como iglesia en este instante es compartir a otros ¿qué? El evangelio, es esparcir la palabra de Dios a otros de una o de otra manera. Mi meta es esta: dar libertad. O sea, no queremos un crecimiento de cualquier cosa, sino simplemente que otros conozcan quién es Jesucristo. Esa es nuestra meta, hermanos, como iglesia. Ese debe ser nuestro mover para hacer cualquier tipo de servicio. Que otros puedan conocer la luz del evangelio. Si, hermanos, en algún momento perdemos de vista que nuestro servicio no está enfocando, no está siendo encauzado a que otros conozcan la verdad, hermanos, ya nos desviamos. Ya nos desviamos. Porque el objetivo de la iglesia es que otros ¿qué? Conozcan de Cristo. ¿Sabes? La iglesia de pronto puede convertirse en una torre de Babel. Hacer obras y obras para llegar al cielo, más alto y más alto y más alto, pero sin alcanzar a los perdidos. ¿Te acuerdas de Babel? ¿Qué querían hacer los hombres? Llegar al cielo. Y así, esa torre, con la obra de sus manos, querían llegar ¿a dónde? Al cielo. Y de pronto la iglesia puede estar construyendo edificios así. Hacer obras y obras, pero que no están produciendo un fruto en el mensaje de salvación, en el servicio donde otros puedan conocer a Cristo. Y solamente están creciendo así, para querer llegar al cielo. Pero, hermanos, fíjate, dice, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién es el que nos da la autoridad para hacer todo esto? Cristo, porque Él resucitó, porque Él venció a la muerte, Él venció al pecado. Y toda la esclavitud en la cual el mundo se encuentra, hermanos, Cristo ya venció esa esclavitud. Y ahora somos llamados a tener una buena conciencia para servir en un ministerio que sea encauzado ¿a qué? A que otros tengan esa libertad. Y en el 22 terminamos y dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.
haciendo alusión a todo tipo de demonio, a todo tipo de espíritu inmundo. Y dice ahí, todo está sujeto a la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, fíjate bien, ahí cerramos. Si yo soy llamado a hacer una encomienda y te estás diciendo, en esa encomienda vas a tener tribulación, vas a tener lucha. ¿Qué decía ahí? Bueno, si la lucha la vas a tener porque yo te mandé, porque Dios te mandó a hacer lo correcto y lo estás haciendo, eres bienaventurado. Si te están calumniando, ten cuidado porque Dios está sobre todas las cosas y tiene el control sobre todo y te va a sacar victorioso de la tribulación que estás teniendo. Pero si eres culpable, también es justo. Te va a fortalecer, sí. No te va a dejar, no. Pero te vas a trazar en el camino en el cual has sido llamado a seguir, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos sustentas, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos permites ver, Señor, a lo que nosotros hemos sido llamados, Señor, a compartir tu palabra, a compartir tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque así como tú obraste en Pedro de una forma poderosa en la cual su carácter, su forma de vida fue cambiada, Señor, sabemos que tú estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. Padre, haznos entender, Señor, que el servicio es un acto de humildad, no es algo en lo cual nos podamos enseñorear sobre nosotros mismos, sino que simplemente es un acto de amor, Señor, para que otros te conozcan a ti, Señor. Padre, que no hay mayor ministerio, mayor servicio que este, Señor, que otros te conozcan, Señor, que otros puedan entender que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay vida eterna, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que cualquier obra de nuestras manos siempre debe pasar por esta balanza de justicia, Señor, donde no se encuentre nada oculto, sino que todo sea para darte a ti la honra, para darte a ti la gloria sobre todas las cosas, Señor, porque la gloria no es para nosotros, sino es para ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo y actuar en esa humildad, con esa actitud de servicio, Señor, que sea digna de un hijo tuyo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que tu evangelio, Padre, pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo esparcido en todos los rincones de la tierra, Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias porque hoy tú nos hablas, Señor, a través de ella, Señor, para corregir, Señor, nuestras malas decisiones, para corregir nuestro camino, si de pronto nos hemos apartado, Señor, de lo que tú nos has mandado, Señor. Damos gracias, Señor, en tu nombre poderoso, Dios. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Mañana.